Amigos de Jardín de Libros, estamos en una nueva edición del programa aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica. En esta edición tendremos dos estupendas entrevistas. La primera con el poeta peruano Martín Rodríguez Gaona, quien reside en España y que ha estado de paso por Lima para presentar su más reciente poemario, que además ha recibido un premio internacional. Y en la segunda entrevista tendremos al escritor peruano Juan Manuel Robles, quien nos hablará sobre su primera y muy elogiada novela Nuevos juguetes de la Guerra Fría, publicada por Seix Barral. Además, tenemos en nuestra sección de novedades editoriales las más recientes publicaciones. Hablaremos sobre un libro de Danila Ramírez Ugolotti, hablaremos sobre otro libro del mexicano Antonio Ortuño, hablaremos de la novela del peruano Enrique Planas y en el rescate les tendremos una sorpresa para ustedes. Así que amigos, los dejamos con la primera entrevista del programa. Estamos aquí en la librería Inestable en Miraflores para entrevistar a Martín Rodríguez Gaona, poeta peruano que ha publicado su más reciente libro, Madrid, Línea Circular. Cuéntame un poquito cómo surge este libro, cómo van apareciendo los poemas, ¿tenías una idea previa antes de escribirlo o fueron apareciendo y luego tuviste que tenían un hilo conductor? Este libro y el anterior, Codex de los Poderes y los Encantos, tienen en común que son finalmente una crónica del fin de siglo, ¿no? Desde la perspectiva de un peruano inmigrante y estudiando, digamos, las relaciones entre el primero y el tercer mundo, ¿no? Entonces, por estas cuestiones se definió, los poemas se escribían simultáneamente, pero en un momento me di cuenta que había dos proyectos y el códex que salió primero es un poema largo, épico, que juega con los cambios temporales, estos paralelos entre el siglo XVII y la actualidad. Y ya Madrid, Línea Circular se abocó directamente al tiempo presente, ¿no? Al fin de siglo y los inicios del siglo XXI, pero también, digamos, jugando con leitmotivs de recurrencias temporales, ¿no? Que a mí me interesan, ¿no? Es de alguna manera una mirada a Madrid, pero que también podría ser una mirada a Europa. Ahora te diría que no, porque el siguiente libro que tengo inédito sí trata más con la idea de Europa, no como la geografía, sino como la cultura, ¿no? La cultura occidental, ¿no? La memoria, la belleza, todas esas cuestiones que están ahora en entredicho por distintos motivos. Entonces, no, este libro, Madrid, Línea Circular, está enfocado en Madrid y si apunta a algo más grande es a España, ¿no? Es un retrato de las contradicciones españolas eternas, digamos, ¿no? Pero desde Madrid, porque sé que ese mismo proyecto sería distinto si lo hubiese hecho yo en Andalucía o en el País Vasco, ¿no? Entonces, esa idea de Madrid, de lo castellano, ¿no? La capital llena de la corte, ¿no? La corte literaria, que eso enlaza con el códex, ¿no? Sí, por ahí va más el asunto, pero claro, Madrid de inicios del siglo XXI es un Madrid cosmopolita, es un Madrid con el fenómeno de la inmigración, es un Madrid con muchas contradicciones, paradojas y al mismo tiempo mucha energía. ¿Fue difícil insertarte en España, en Madrid, a nivel literario? Digamos, este libro gana un premio importante. Básicamente el libro era el mismo, o sea, la coyuntura que hace favorable una lectura de este libro, digamos, es que la crisis que yo retrataba como indicios, que yo apuntaba como indicios, de pronto ya se hizo explícita, ¿no? Entonces, eso, porque aquí entre paréntesis debemos decir que la mayor parte de la poesía española, o sin duda la mayor parte de la que tiene visibilidad, es una poesía extremadamente conservadora y afín a los intereses sea políticos o comerciales. Entonces
una poesía muy amable, ¿no? Entonces, el sesgo crítico, el sesgo histórico, y además hecho desde la perspectiva de un español reciente, como es mi caso, será difícil de procesar, ¿no? Metiéndonos un poco en la cocina literaria, en cómo es el proceso creativo en tu caso, ¿cómo sueles tú crear los poemas? Digamos, hay poetas que, digamos, viene una primera versión y casi no hay mayores ajustes, muchos retoques, porque buscan justamente esa primera impresión. Y hay otros, por el contrario, que, digamos, corrigen tanto que ya casi no queda nada de la primera versión, ¿verdad? ¿Cómo es en tu caso? Yo tardo mucho en el diseño del libro, o sea, en ir escogiendo, definiendo los temas, impregnándome de ellos, ¿no? Interiorizando los mundos y a partir de eso desarrollar un lenguaje. Esa es la parte que a mí me lleva más tiempo, ¿no? Pero una vez que está eso definido, ya la escritura en sí misma es un impulso y en ese impulso suelen funcionar mejor los poemas que aparecen con más energía, ¿no? Con más fuerza, ¿no? Entonces es de nuevo una mezcla de ambos factores, ¿no? Tú tienes otra faceta que es la de traductor, ¿no? ¿Qué te seduce de la traducción? ¿Qué encuentras en la traducción? Traducir es una de las mejores formas de leer, ¿no? Eso para empezar. Mis primeras traducciones, que las hice aquí cuando estaba en Lima de estudiante universitario y por esta cuestión mía de que yo vivía en Estados Unidos por temporadas desde muy joven, yo traducía para mostrarle a mis amigos, ¿no? Poetas, y es un gran ejercicio, digamos, ¿no? Pero finalmente incluso la traducción tiene un reto mayor, ¿no? Que es el de escribir un poema nuevo en el idioma de recibo, ¿no? Y eso es lo que yo intento, ¿no? Estamos con el escritor Juan Manuel Robles para hablar de su novela Nuevos juguetes de la Guerra Fría. Cuéntame un poco cómo se origina la novela, cómo surge la idea de la novela, cuál es el disparador. Entiendo que la escribes en Nueva York. En realidad la idea viene de antes, es una idea, digamos, yo escribía algo de ficción mientras me dedicaba a hacer crónicas, pues escribía algunos relatos, algunos cuentos, y esta idea que parte digamos, de mi propia infancia, una experiencia real de mi propia infancia, pues es una idea que tenía hacía tiempo, no sabía cómo materializarla. Durante varios años yo no me consideraba un escritor de ficción, ¿no? Que es un aprendizaje, y pues se vuelve mucho más concreto cuando voy a Cuba, el 2008, para un festival, donde también bueno, fueron algunos escritores como Carlos Yoshimito, ¿no? Como Samantha Schweblin de Argentina, digamos una serie de escritores menores en ese momento de 30, 35 años. Y pues allí, en el contexto cubano, es que de alguna manera se recuperan algunas, pues se hace todo mucho más tangible, ¿no? Y empiezo a escribir, pues ya volviendo a Lima, ¿no? Pero claro, digamos, cuando yo siento que necesito tiempo, es que me voy digamos, postulo una beca, ¿no? Pues la idea es siempre irse para despejarse un poco, para ordenar las ideas, para mirar un poco la nostalgia de una manera más pura, quizás. Y allí fue que esta historia, de la que tenía solamente 60 páginas, pues la volví a escribir, ¿no? La escribí de nuevo y con un tono que es el tono que finalmente le di, que es el de alguien que recuerda, pero que duda en todo momento de lo que está recordando, ¿no? Que es un poco pues a lo que se volvió una energía estética, si se quiere, de la novela. Cuando uno se pone a pensar realmente en la memoria y uno se pone a recordar el pasado de uno, surge siempre esa interrogante de qué es realmente lo que pasó y qué posiblemente sea una invención inconsciente o a veces consciente nuestra, digamos, ¿no? En qué momento rellenamos en el subconsciente
aquellos vacíos. Sí, correcto. Creo que es algo que siempre uno se cuestiona, como tú dices, cuando recuerda. De hecho, una de las cosas que me pasó con la novela, que preví que me iba a pasar mientras escribía, es que, digamos, varias personas me han dicho que leyendo la novela, ellos mismos se pusieron a recordar, ¿no? Recordar cosas propias, y eso a mí me parece como, digamos, no sé si es un triunfo, pero es una de las cosas más nobles que puede haber del trabajo artístico literario, que, digamos, que alguien pueda, digamos, tener esta experiencia. Pero también, digamos, yo me di cuenta de que esta especie de imperfección que en algún momento la tomé como tal, como que el proceso de memoria estaba pues empañado por unos grumos, pues luego se transformó en una idea más radical, que la memoria es esa imperfección. O sea, no es que sea una excepción, es nuestra manera de recordar, y en eso pues el discurso de la distorsión se junta con discursos mucho más actuales de la neurociencia, de la psicología moderna, del análisis de cómo se genera un recuerdo pues a nivel neuronal, a nivel fisiológico, a nivel de síntesis proteica, ¿no? Que definitivamente no era un tema pues, que yo iba a abordar a un nivel científico, pero que sí me parecía como muy interesante como latido de nuestro tiempo, ¿no? Durante muchos años hemos creído que nuestra memoria es una suerte de, digamos, de cinta audiovisual, de cinta magnetofónica, ¿no? Que en el peor de los casos se daña, ¿no? Se erosiona, ¿no? Y sin embargo, digamos, de lo que yo me di cuenta escribiendo, y también por algunas lecturas y también experiencias super nerds de mi parte en el tema, fue de que no solamente es la erosión, es que una memoria muy vívida, una memoria que uno cree recordar con todos sus detalles y colores, puede ser producto de una serie de distorsiones que tienen que ver con muchas razones. Hay muchas razones para la distorsión, pero la principal de ella es la idea que nosotros tenemos de nuestra propia identidad. La novela también, de alguna manera, es un retrato de una época, digamos, ¿no? Es verdad que el protagonista puede tener ciertas similitudes contigo, temporales, digamos, ¿no? Que te han permitido de alguna manera regresar a tu infancia para recrear el escenario, la época, digamos, ¿no? Y uno encuentra referentes que uno atesora, digamos, ¿no? Los juguetes, los dibujos animados, las series, pero también está el contexto político. Yo me di cuenta de que también era muy importante, aquí, digamos, eran importantes las cosas pequeñas que uno como niño atesoraba, como bien has dicho, porque es un verbo además hermoso, y que veía como lo más importante, que esperaba pues en las Navidades, en los cumpleaños, ¿no? Y que tienen que ver con referentes de la mitología pop muy específicos, en este caso He-Man y los Amos del Universo, ¿no? En este caso los G.I. Joe, ¿no? Yo me di cuenta que esas anclas de memoria no solamente no eran menores, sino que eran equiparables para nosotros, para quienes la vivimos, eran equiparables a esas otras grandes anclas de la memoria. Su textura, la idea de tener un muñeco, digamos, las posibilidades además de cada uno de estas figuras de acción son, me di cuenta, equiparables a cualquier otra ancla de memoria supuestamente mucho más grande. Entonces, pues ahí comencé a sentirme muy cómodo, ¿ves? O sea, porque por un lado es esa mirada hacia adentro, esa mirada a tu cuarto, esa mirada a la materialidad, del plástico, ¿no? En algún momento pues, yo me sorprendo de cómo el plástico se ha vuelto un material noble para la memoria, ¿no? O sea, el plástico solía ser visto más bien como algo chapucero, de menor calidad respecto de la loza, de la madera, ¿no? Y sin embargo el plástico se convierte en nuestra arqueología, pues, ¿no? Nuestra forma por excelencia de arqueología es el plástico, y son esos muñecos que de alguna manera uno guarda y le dicen cosas sobre quién fue uno. Iván Morante, el personaje niño, está hablando pues de el adoctrinamiento en una ideología que más bien rechaza
todo el consumo masivo, ¿no? Esa paradoja, ese choque a mí me parecía súper interesante y digamos, me fui sintiendo cómodo, ¿no? Al punto que, digamos, también la trama, digamos, hay algo que a mí me encanta en la tradición literaria que le damos, que es lo que Italo Calvino llama los objetos mágicos, ¿no? Esos objetos con los cuales pues tú eres otra persona, ¿no? Esos objetos que te persiguen, que digamos que son como talismanes, como escudos protectores, llámalos como quieras, pero creo que de alguna manera el muñeco de He-Man se había convertido en ese gran objeto mágico que contenía la nostalgia, ¿no? La nostalgia de algo pues que finalmente es el gran móvil de Iván Morante, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de estructurar la novela? ¿Tenías una estructura base, digamos, al inicio o lo fuiste encontrando en el camino? Yo no quise que la novela se sostuviera solamente por el pasado. Creo que en el choque del presente y pasado había una especie de choque de placas tectónicas, ¿ves? O sea, como que había algo ahí, justamente pues ahí fue que fue tomando forma lo de la desestabilización de los recuerdos, lo de la distorsión, ¿no? Entonces, en un momento se hizo necesario que el presente tuviera digamos, una trama y una búsqueda también, ¿no? Y creo que finalmente fueron apareciendo ciertos personajes, fue apareciendo pues, el discurso de la no ficción, de la historia, que es algo que me encanta en términos, a ver, la disciplina la tengo, yo soy cronista, pero en términos de textura, de algo que suena como real, o sea, es increíble como un texto, por la forma en que está escrito, puede sonar real, ¿no? Es algo interesante, es algo, digamos, nosotros solemos menospreciar la retórica de la nota informativa, del informe, ¿no? Y sin embargo, esa retórica es como, si está bien usada, si está bien simulada, tiene retórica de documento, ¿no? Digamos, tú generas toda una textura de irrealidad y de ficción y de pronto aparece esto que parece mucho más real. Entonces la gente, digamos, hay gente que me ha dicho, oye, en este capítulo donde tú hablas de determinados personajes yo me puse a googlear, ¿no? A mí ese me parece el triunfo. Amigos, queremos agradecerle por la gran acogida y los mensajes y saludos que nos han mandado a nuestras redes sociales. Es un gran estímulo que nos ayuda a seguir en esta brega por la difusión de la lectura. Y hablando de lectura, queremos recomendarles la primera novela de Daniela Ramírez, Todos nacemos muertos, publicada por Estruendo Mudo. Se trata de una novela muy bien escrita que de alguna manera nos relata una suerte de saga familiar. La historia empieza a través de unos inmigrantes que llegan a la selva peruana en 1892 y se traslada hacia el 2014. Es una novela muy interesante que nos habla de una escritora que promete grandes cosas a futuro. La ha estructurado a partir de episodios justamente por años y además a través de múltiples voces que nos van contando justamente esta historia, esta larga historia de esta familia. Es un libro muy interesante que queremos recomendarles, Todos nacemos muertos, de Daniela Ramírez. Otro libro también interesante que queremos recomendar a ustedes es Agua Corriente, del mexicano Antonio Ortuño, publicado por La Travesía Editora, que es una editorial independiente de Arequipa. Se trata de un escritor mexicano que ha reunido una serie de relatos donde demuestra justamente su gran calidad como narrador, como cuentista. Se trata de relatos donde los personajes son cínicos por un lado, pero también por otro lado terminan siendo patéticos. De alguna manera son personajes que están en la senda de la derrota o del fracaso, que me hacen recordar un poco a algunos personajes de Julio Ramón Ribeiro. Es un escritor mexicano que hace gala de un humor negro bastante interesante y que le da justamente una peculiaridad y una potencia a sus relatos. Es un libro que se lo recomendamos mucho,
Agua Corriente de Antonio Ortuño, escritor mexicano, publicado por La Travesía Editora. Y otro libro que también queremos recomendarles a ustedes es la novela Kimokawaii de Enrique Planas, publicado por Random House. Se trata de la historia de un periodista cultural que conoce a una joven fanática del anime, del manga, digamos. Es una historia muy bien llevada por Enrique, y que, si bien es cierto, a los amantes del anime o de las mangas podrían disfrutarla quizás más o reconocer ciertos referentes, cualquier lector se va a dejar llevar justamente por esta muy interesante historia que nos plantea Enrique Planas. Así que queremos recomendarle Kimokawaii de Enrique Planas, publicado por Random House. Y en la sección del rescate libresco tenemos una novela del reconocido escritor norteamericano Cormac McCarthy, La carretera, publicado por Random House. Se trata de una novela estupenda, potente, que nos habla sobre el amor de un padre y un hijo. Cormac McCarthy nos muestra un mundo derruido, apocalíptico, luego de una hecatombe nuclear, y la novela nos relata cómo un padre trata de sobrevivir con su hijo, cómo un padre trata de salvarle la vida a su hijo, trata de protegerlo en todo momento en esta especie de travesía a lo largo de un planeta devastado y a la merced de mercenarios. Es una novela muy emotiva y con un aliento lírico brillante de este gran escritor norteamericano Cormac McCarthy. Es una novela que además ganó el premio Pulitzer de novela y que nosotros queremos recomendarla. Si no la han leído, es un buen momento para hacerlo, La carretera de Cormac McCarthy. Eso es todo, amigos, por hoy, y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de libros. Ya saben que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece aquí, o también a través de nuestro Facebook. Agréguense al Facebook del programa Jardín de Libros y no se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Así que nos vemos el próximo miércoles.